Iniciamos el 2021 con las energías renovadas y con el compromiso de ofrecer el mejor contenido para el presente año. De igual manera, desde el Departamento de Comunicación de Entre Profes, queremos desear un año plagado de éxitos y triunfos en el plano profesional y deportivo, pero sobre todo en el plano personal, a todos los que nos acompañan en este camino del intercambio de información. Para el capítulo de hoy, conversamos con Santiago Alfaro, un preparador físico que se define como formador. Así que no te lo pierdas. Bienvenido, Santi. Bueno, hoy será seguro una hermosa charla y muy nutritiva. Y bueno, para que puedas contarnos este tipo de experiencias de los que has vivido a lo largo de tu carrera y que seguro será, como dije anteriormente, nutritiva en cuanto al entrenamiento individualizado, en cuanto también a tus experiencias en diferentes especialidades deportivas que bueno, espero que a los que nos escuchan les ayude y bueno, bienvenido, Santi. Bueno, muchísimas gracias primero que nada por la invitación. La verdad que es un placer poder estar compartiendo estas instancias y sobre todo hablando de lo que nos gusta. Así que nada, para mí un placer poder estar acá intercambiando un rato con ustedes. Santi, ya para comenzar, quisiera que hicieras un poquito de memoria y nos comentaras cómo te iniciaste en este mundo de la preparación física. Bien, el mundo de la preparación física fue siempre un poco mi pasión. O sea, me defino más, si tengo que llegar al corazón de lo que más me gusta hacer es el rubro de la educación. Siempre me sentí docente, entonces nunca tuve duda que la carrera de educación física o el profesorado de educación física iba a ser mi línea de acción. Y a partir de ahí, el mundo del rendimiento, del performance, de tratar de conectar con las personas a través de los diferentes caminos, ha sido un poco la forma en la cual pude expresar la docencia en mi vida. Por lo tanto, desde muy chico yo estuve vinculado al deporte, jugué rugby o rugby, como dicen en España, durante muchos años, desde los 6, 7 años hasta los 29, 28, 29 años, que ya por obligaciones profesionales tuve que dejar de hacerlo. Siempre lo hice de forma amateur, nunca lo hice de forma profesional, pero eso me abrió la puerta también a muchas posibilidades, ya que me dio la oportunidad y la chance de viajar mucho por el mundo y aprender, a medida que iba haciendo mi carrera como jugador, también aprender de lo que era la formación en preparación física y vincularme con mucha gente. Santi, hemos visto que a lo largo de tu carrera has trabajado en baloncesto, en rugby y bueno, ahora también en fútbol, si antes lo hacías de una manera más específica con jugadores. ¿Cómo has ido adaptando esa preparación física o esa preparación a cada uno de estos deportes? Para que nos comentes un poco esto. Bien, yo básicamente, mi deporte de formación ha sido el rugby. Después mi deporte en el cual he podido desarrollar mis primeras armas a nivel profesional ha sido el baloncesto. Y el fútbol siempre lo tuve colateralmente trabajando de manera individual con varios jugadores. Por lo tanto, me defino como un entrenador de deportes de equipo o situacionales o episódicos, en donde el baloncesto, el rugby y el fútbol han sido las tres líneas a las cuales he tenido la chance de ir desarrollándome. Inclusive tomando diferentes opciones y acompañando también el cambio metodológico que ha habido en estos últimos 20 años en relación a los roles, ¿no?, de que puede tener el preparador físico. Tomando también un inicio de una visión más clásica de lo que era la planificación del entrenamiento a una más contemporánea, con las estructuras de los entrenamientos tanto integrado como la periodización táctica. Entonces,
realmente ahí lo que fui generando es un poco camino al andar, tratar de ir construyendo cuáles eran los diferentes procesos que se daban en las diferentes tareas del entrenamiento, y siempre me consideré como una persona que trataba de tener un vínculo muy estrecho con los entrenadores para tratar de entender cuál podía ser la mejor forma de participar en la construcción de un equipo, desde la cultura del equipo, desde la forma de entrenar, desde la metodología, el sistema, cómo eso a su vez dialogaba con las individualidades de los jugadores. Entonces, tanto a nivel micro, desde el jugador, como al nivel macro, traté de codificar, a veces de manera más científica, a veces de manera más empírica, cuáles eran las posibilidades de alcanzar el rendimiento que nosotros teníamos. Santi, también, bueno, lo comentaba Rudy, bueno, que has tenido participación en diferentes deportes. Leyendo un par de investigaciones hace un par de días, centrándonos en el atleta, si el atleta desde niño tiene ese multideporte, por así decirlo, cuando sea adulto, pues en el deporte principal va a destacar mucho más que un atleta que se especializó muy temprano. Partiendo desde esa base, tú como preparador físico, ¿crees que has podido adaptar conceptos de un deporte al otro y que se hayan beneficiado? Bien, a ver, por un lado lo que es el concepto de desarrollo a largo plazo, es un concepto que en mi caso ha tenido el abordaje como lo han propuesto los canadienses y los irlandeses, ¿no? En las propuestas del LTAD, del Long Athlete Development. Creo que ellos han decodificado de muy buena manera cuáles son los pros y los contras y qué problemas traen generar atajos en la construcción de los deportistas. Eh, la verdad es que el rugby a mí me dio una visión muy grande de lo que es el concepto del entrenamiento, primero que nada porque por la cantidad de jugadores, se juegan 15 adentro de la cancha, no es lo mismo que 11 o que 5 como te pasa en el baloncesto, y además tenés diferentes morfologías adentro de la cancha, tenés los flacos, los más gordos, los más bajos, los más rápidos, y todos toman decisiones, entonces hay una conjunción bastante interesante a la hora de analizar. Tenés casi todos los biotipos puestos adentro del sistema de juego y cómo se alterna eso y se genera con los micro y macro principios del juego, realmente es bastante interesante como para poder analizar. Después la traspolación hacia los diferentes sistemas, tanto en el fútbol como en el fútbol, como en el baloncesto o en el rugby, me ha permitido también bajar mucho más a línea las diferentes características y la cultura que ellos experimentan. Generalmente el jugador de baloncesto pasó por una instancia de poder acceder a un lugar, a una pista, que es diferente al del campo de fútbol, donde las experiencias motrices de los diferentes jugadores son completamente diferentes. Y una de las cosas que he tratado de hacer es ir cuantificando las horas de formación que han tenido los diferentes deportistas. Ese es un tema que a mí o al equipo de trabajo en el cual integro, nos ha motivado durante mucho tiempo, y hemos tratado de tener un parámetro, como el parámetro de las 10.000 horas de formación, para saber medianamente cuáles son esas posibles fortalezas o carencias que ha traído en la historia ese jugador o deportista que se ha ido formando. La verdad que una de las cosas que cuando uno tiene tanta información, le agrego también el modelo de gestión arriba de todo eso, ¿no? Y el modelo de gestión también nos ha permitido dividir y analizar las diferentes situaciones en las cuales los deportistas van arribando para tratar de decodificar cuáles son las necesidades futuras en las que ellos pueden ir teniendo. Sandy, has hablado de hacer, de cuando estás o cuando llegas a estos equipos de trabajo, estudian individualizadamente al jugador para saber qué necesidades o dónde apuntar hacia esas necesidades para poder progresar y potenciar, ¿no? Quisiera que nos comentaras un poco de la importancia, o enlazando con esto, la importancia del entrenamiento individualizado, que es algo que llevaste muchos años realizando
seguramente también ahora realizas, pero ya en otro plano o en menor cantidad, pero algo que trabajaste, bueno, de la talla de jugadores como Diego Forlán, y bueno, ¿cómo llevaste esa convivencia tanto con él como con el cuerpo técnico con el que él trabajaba en su equipo, ¿no? Perfecto. Por un lado está el modelo contextualizado, que es el rol del preparador físico en este modelo de desarrollo individual dentro de un equipo, y del descontextualizado, que por ahí fue el que me pasó durante mucho tiempo con Diego. Y cuando me refiero a descontextualizado es siempre el enfoque con Diego, desde mi punto de vista, fue un enfoque un 90% condicional, ¿no? Tenía un enfoque principalmente de cómo mejorar sus valencias condicionales y cómo él después las conectaba con el juego. En mi caso, al estar durante tanto tiempo con él, que fue algo atípico, es difícil encontrar a cualquier profesional que trabaje por más de 10, 12 o 11 años con un deportista sistemáticamente. Eso hace que adquieras un nivel de conocimiento y de profundidad muy elevado, desde las cosas que le gustan hasta en aquellos sistemas o formas de entrenamiento que le sientan bien o que le sientan mal, desde los hábitos nutricionales. Entonces, es casi como que si estuvieras hablando de una persona que es como un familiar tuyo. Si bien eso es progresivo y a medida que va pasando el tiempo uno lo va modificando y lo va mejorando, se adquiere un nivel de maestría sobre determinadas cuestiones que hacen que después eso tenga un impacto en performance. La chance de Diego fue principalmente su capacidad de visualizar de que él con ayuda podía llegar más lejos. Creo que es el principal aprendizaje que podemos tener en todo esto. Y no solo con mi ayuda, sino que fueron interviniendo muchos personajes en ese camino, ¿no? Desde fisioterapias, nutricionistas. Él lo que generó siempre fue un equipo de trabajo. Entonces eso creo que es lo más determinante a tener en cuenta en todo este escenario. Mi rol principalmente desde la individualización era en tratar de coordinar todo lo que hacía el equipo de trabajo alrededor de él. Una de las personas por ahí dentro del fútbol que más enfatizó sus hábitos diarios y su cultura de entrenamiento. Entonces, probablemente lo más rescatable de la parte de entrenamiento individualizado era que él se llevó, primero que nada, a conocer todo lo que era el sistema de entrenamiento de fuerza, a lo que era conocer el entrenamiento invisible, cuáles eran las estrategias de recuperación y desarrollo. Confió mucho en ese proceso a nivel individual. Entonces, él tenía una serie de deberes individuales que eran independientemente a todo lo que pasaba con el equipo. Imagínense si un equipo tiene la chance de tener 7, 8, 9 o 10 preparadores físicos. El nivel de individualización en el cual un equipo podría adquirir en base a cada jugador sería muy importante. Y además si esos jugadores estuvieran por 10 o 12 años adentro de un equipo, que fue lo que me pasó a mí con Diego. O sea, es muy difícil que un preparador físico en un equipo logre el nivel de conocimiento en un escenario como el que estoy desarrollando. Por lo tanto, esto fue absolutamente atípico. Es más, lo podemos tomar como un outlier, ¿no? Como algo fuera de lo normal, no es una norma. Entonces, digo, las estrategias de Diego básicamente, o la individualización de Diego, era por entender en los diferentes procesos que nos fuimos poniendo, porque todos fueron a mediano y a largo plazo. Muchas personas a veces nos preguntaban, ¿qué hizo Diego para llegar a Sudáfrica 2010 en la forma en que lo hizo? Bueno, entrenó más de 8 años de manera individual y sistemática en paralela a lo que hacía con el equipo. Entonces, no hay otra respuesta que un proceso largo y sostenido de hacer siempre las mismas cosas. Y eso hizo que él adquiriera un nivel de maestría y de consistencia muy importante con eso. Santi, si bien es cierto, me siento muy identificado con ese perfil de preparador físico porque, bueno, actualmente estoy llevando a cabo esa labor. Quisiera que nos comentara, no tomando en cuenta el aspecto condicional, ¿sí? Porque, bueno, si bien es cierto, lo has dicho que es muy difícil que un preparador físico dure tanto tiempo con un futbolista, ya dando por hecho que es un buen profesional, dando por hecho que conoce el deporte, que conoce al deportista. ¿Qué cualidad crees que te permitió a ti
específicamente durar tanto tiempo al lado de Diego? Bueno, quizás, mi principal característica a nivel individual son las habilidades blandas, digamos, el cómo contactar con las personas. A medida que fui poniéndome un poco más veterano y más viejo, pensar que la empatía es probablemente uno de los factores más desencadenantes de las relaciones humanas hoy en esta etapa del mundo en la cual estamos viviendo, no solo COVID, sino en esta ventana de tiempo me refiero, donde uno tiene que pensar mucho más por el otro que en uno mismo. A medida que esas cosas se dan, y si además hay una coherencia en los valores personales, ¿no? En los valores individuales, me refiero a cómo es uno como persona y el otro, se genera un diálogo de conceptos, ¿no? Como entendiendo que como que el core de las personas, ¿no? El corazón, el núcleo de las personas son muy similares, más allá de que después nosotros tenemos nuestros matices personales, pero si se conecta desde ese punto de vista, el acceso tanto a la performance como al relacionamiento es mucho más contundente. Digo, lo que me pasó a mí con Diego, si bien yo era muy joven cuando empecé con él, fue principalmente entender que los dos a nivel individual queríamos recorrer un camino muy parecido. Gracias a su gran potencial, gracias a su talento y a su fortaleza mental, lo pudimos cumplir. Pero todo este preámbulo en el cual creo que nosotros podemos encontrar que las personas lleguen al siguiente nivel es de la mano de las habilidades blandas y cómo uno conecta con las personas. Santiago, te voy a hacer dos preguntas que, bueno, tienen un poco de relación, pero para que marques un poco la diferencia en cuanto a cómo sería un día a día de Santiago Alfaro en cuanto al entrenamiento individual, o puedes poner como ejemplo un día a día cuando trabajabas en esa época con Forlán individualmente, y cómo es el día a día también ahora con Forlán como míster o como técnico dentro de un equipo. También vimos que has trabajado con el Che, que también es una persona, digamos, influyente y con un gran historial en el deporte venezolano. Entonces quisiera que nos comentaras un día a día en un trabajo individualizado y un día a día a nivel de equipo. Perfecto. A nivel individual, una cosa es en competencia, otra fuera de competencia. A nivel individual, en competencia, lo que trato es de tener la mayor cantidad de información posible de los jugadores, qué están haciendo semana a semana, cómo día a día manejan la carga en los equipos en los cuales ellos participan, de ser posible estar en contacto inclusive con el preparador físico del equipo, ponerme a disposición de ese preparador físico, entendiendo que soy una posible ayuda para ellos. Y de esa manera también hace que el trabajo con el jugador se vea más beneficiado. Primero, desde el punto de vista del relacionamiento, y segundo, en base a las necesidades puntuales que tenga ese jugador, si es una necesidad condicional, de movilidad, de estructura, de fuerza, de compensatoria. Entonces, a partir de ahí, uno etiqueta cuáles las sesiones que puede ir teniendo para que el jugador tenga mayor solidez y esté disponible para el cuerpo técnico, disponible de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, básicamente en el individualizado uno tiene que hacer todo lo posible para capturar información que no maneja. Ya sea a través de los preparadores físicos o mismo del jugador. Y realmente ahí me ha pasado todos los casos. Preparadores físicos en los cuales he tenido un excelente diálogo, me han mandado la información, yo les envío también lo que estoy haciendo con el jugador, entonces paso a ser como casi que un asistente más de ese staff de trabajo, a pesar de que es el jugador quien genera toda esta situación, o situaciones también en las cuales, no tengo me cuesta mucho obtener información del jugador, entonces lo que hago básicamente es trabajar en base a determinados test o evaluaciones que nosotros sistematizamos, y ahí dosificamos como si fuese con un cuentagotas, pequeñas cosas que no incidan, o que traten de incidir positivamente en el resultado de performance individual hacia el equipo colectivo.
Y si me paro del otro lado, en realidad sos un manager de un montón si me paro ahora al lado desde el punto de vista del equipo, del día a día del equipo, sos un manager de performance o de rendimiento. Eso cambia radicalmente, ¿no? Empezás a coordinar un equipo de trabajo en el cual estás participando y que todo eso tiene que ir en consonancia hacia el modelo de juego que el míster vaya trabajando. Nosotros, mi día a día en el equipo es una sucesión de reuniones, ya sea en pre o en temporada. Llego temprano a la mañana, me reúno con el equipo de preparadores físicos, después me reúno con el staff, todo esto es como voy haciendo el minuto a minuto, ¿no? Me reúno con el staff con el staff técnico, con los asistentes, con el míster, ahí pasamos en limpio toda la información del área médica, después me vuelvo a reunir con el área de preparación física, en el cual yo trabajo hoy, por suerte, con 3 preparadores físicos más institucionales, cada uno con sus especialidades, uno que es un Head of Performance, después trabajo en otro que es el encargado del RTP y otro el Data Analysis. Cada uno de ellos lo que hace es decodificar su información, la ponemos arriba de la mesa, la cruzamos y vamos midiendo cómo va eso en relación a la semana. Por último, tenemos una reunión con sanidad y después salimos a campo. Dentro de campo, bueno, ya sea el día que toque, cualquier día de la semana tiene el mismo protocolo de trabajo y una interacción con mucha gente. Termina la sesión de campo, si hay una sesión compensatoria, una sesión de gimnasio, se subdividen las tareas para poder mejorar la individualización y los diferentes números que salimos a buscar en el monitoreo y el control de la carga. Eso termina con un procesamiento diario. Nos volvemos a reunir con el cuerpo técnico, una reunión mucho más corta, unos 10-15 minutos como para poder cerrar el día y después nos quedamos trabajando un rato largo más con el equipo de trabajo de preparadores físicos y de fisioterapeutas en el cual diagramamos las estrategias del otro día en relación a lo que planificamos para la semana. O sea que uno en un rol es un foco de trabajo de capturar información la mayor cantidad de información en una sola persona y en el otro es cómo manejar mucha información con diferentes áreas en las cuales también tienen que llevarse en un solo plan de trabajo. No sé si fui claro, pero traté de poner un ejemplo y el otro. Santi, no has comentado cómo es tu día a día en la actualidad y me parece fascinante, la verdad. Pero ahora quisiera que volvieras a mirar hacia atrás y bueno, nos comentases cómo ha ido evolucionando esa manera de entender la preparación física, desde que comenzaste hasta ahora mismo. Bien, yo en mi caso he ido acompañando, yo tengo casi 40 años, digamos. Mi formación académica inicial fue sobre una metodología muy tradicional, lo que podía hacer con la época de Matveyev, de la planificación a largo plazo, donde todos realizaban lo mismo, ¿no? Y donde había una preparación física basada básicamente en el tiempo y marca o en el atletismo. Un quiebre también en nuestra formación, que fue en el año 2001-2002, que es el boom del acceso al Internet. Eso cambió radicalmente nuestras posibilidades, solo que no lo sabíamos. Lo vivo hoy con profesores más jóvenes, ¿no? Que tienen como la chance desde el minuto cero poder acceder a cualquier tipo de formación en cualquier parte del mundo y en muchos tipos de idiomas también. Entonces, nosotros nos fuimos haciendo un poco a los tumbos, sobre todo acá, ¿no? En Sudamérica, y lo que me salvaba en ese proceso eran mis viajes con el rugby. Yo desde el 2002, 2003 y 2004 tuve la fortuna de poder ir a muchos sitios gracias a eso. Entonces ahí me ponía en contacto con otros profesionales y empezaba a ver que lo que nosotros hacíamos, esa preparación física generalizada, en otras partes del mundo estaba teniendo realmente otro perfil, otro enfoque, y entonces tuvimos que ir haciendo como una migración desde esa generalización a una especialización.
Hoy en día me siento que hago un mix de todo eso, porque atender a las demandas individuales es a veces tener en consideración metodologías tradicionales y a veces tener metodologías más contemporáneas, ¿no? Un enfoque más integrador. Entonces, uno ahí tiene que analizar a dónde está llegando, cómo hace participar las diferentes opciones. Yo trato de poner siempre el ejemplo del ecualizador musical, ¿no? No sé si se acuerdan todas esas perillitas que uno eran de colores, donde subía y bajaba las diferentes tonalidades o sistemas de la música. Bueno, cada una de esas perillas son hoy como las necesidades individuales y colectivas que se van presentando, y cómo nosotros, a medida que fuimos pasando en el tiempo, a veces subimos una perilla, bajamos otra, o en el contexto donde estamos metidos, ¿no? En un club o en una selección, si tenés más tiempo, tenés menos tiempo. Eso hace que los objetivos y las estrategias cambien. Y bueno, hoy trato de tener un modelo muy flexible, muy adaptable, y una de las cosas que he tenido que ir rompiendo es que no hay, por supuesto que no solo no hay verdades absolutas en todo esto, y trato de mezclar la ciencia y el arte todo el tiempo, pero fundamentalmente entendiendo que lo que necesita el equipo es lo que el equipo puede dar en relación a la suma de los recursos humanos que vamos teniendo. Entonces, toda esa migración, digamos, esa fase de aprendizaje me ha llevado hasta ahora estos 20 años de carrera, y probablemente me lleve todo lo que me queda para adelante también, ¿no? Hoy, por suerte, yo veo a los más jóvenes que vienen mucho más sólidos de lo que nosotros estábamos a esa edad. Santi, hablando y ya para ir concluyendo esta gran charla, porque abordaste un tema como es el entrenamiento individualizado, que cada vez el profesional trata de buscar a personas o a un cuerpo de trabajo que también lo trabaja a él individualmente para que esta vida deportiva se pueda alargar, ¿no? Nos comentes algunas recomendaciones bibliográficas o algunas recomendaciones en cuanto a nivel de formación, cursos o máster que nos puedas brindar, que creas importante para aquellos profes que están comenzando o que también quieran actualizarse en estos momentos. Un poco tus recomendaciones acerca de estos ámbitos. Bien, en realidad, si me permiten, voy a hacer dos puntualizaciones respecto a eso. Yo creo que hoy, nunca antes en la historia de la humanidad hubo tanta oferta educativa como en este momento. Y me refiero en esto, ¿no? En este tiempo actual donde la distancia ya dejó de ser un problema. Por lo tanto, yo creo que hoy cualquier persona accede rápidamente a los top 10, ¿no? En autores, digamos, o 20 en relación a lo que uno quiere investigar o buscar. Yo ahora voy a expresar cuáles son los míos, ¿no? Pero creo que hoy el problema es la selección de información. Es como con todo lo que hay arriba de la mesa, ¿qué camino tomo? Yo, si hoy fuese joven, por ahí cuando yo tienen mucho más posibilidades de formación. Yo creo que una de las cosas que hoy está sucediendo es que salen con mucho mejor académicamente que lo que me pasaba a mí cuando era joven, pero que falta a veces un poco más de sentido común o de horas de trabajo en el campo. Yo creo que la inversión más importante que tuve en mi vida fue las cientos de horas de trabajo no remunerado o mal remunerado en el campo, en el gimnasio, ayudando a otros profesores, estando ahí, aprendiendo, metiendo mano. Y hoy recibo chicos que ya tienen nivel de maestría, están cursando su doctorado, y a veces lo que falta es un poco más de embarrarse o mojarse un poco los pies dentro del sistema en el cual nosotros nos movemos para que realmente busquen un equilibrio. Yo creo que solamente
ser un entrenador de campo o solamente pararse en las cuestiones académicas hacen que el barco tome un rumbo muy direccionado para un lado para el otro, y nosotros tenemos que tratar de mantener el barco equilibrado. Entonces, entre lo que uno va haciendo más la base científica académica, creo que es el camino a seguir. Dentro de lo que es la formación académica, en mi caso cursé el máster de alto rendimiento del INEF, lo cual fue una inversión muy importante y un cambio de profesionalización grande en mi vida. Y a partir de ahí yo les sugiero mucho a los profesores, a los preparadores físicos, que puedan hoy realizar ese o el Máster C, que también tiene un gran nivel para los que les gusta el fútbol, en lo que son los deportes de equipo. De todas formas, los autores que básicamente he consumido en mi vida son varios, desde Boyle, Casamichana, Verstegen, David Joyce, autores que consumo, Winkelmann, son autores que consumo casi que diariamente. Además de todo, como mi formación en el rugby me ha traído mucha literatura anglosajona, bueno, eso también me ha permitido poder acceder a todo lo que es la literatura en inglés, que lleva bastante tiempo adelantado en relación a lo que son las traducciones al castellano, más todo lo que eso conlleva cuando uno intenta llevar conceptos desde un lado al otro. Al final del día uno tiene que ir sintiendo que la visión del entrenamiento que tienen los diferentes autores tiene que ir en concordancia con lo que uno va generando, también con la identidad de los equipos de trabajo en los cuales va participando, y como siempre tratar de mezclar todos esos saberes para que el equipo o el jugador logre los resultados en los cuales nos vamos adquiriendo. Una de las cosas también o consejos es que yo nunca le había dado mucha importancia a los modelos de management o los modelos de gestión, y trabajar durante un tiempo en eso me permitió adquirir un bagaje y un conocimiento bastante importante sobre el desarrollo del liderazgo en las estructuras de los equipos. Realmente eso también me abrió hay un montón de cosas del mundo empresarial que me abrieron la cabeza, y tratar de ver cómo muchas veces ven ellos los análisis, y me ha ayudado muchísimo también en la conformación de los equipos de trabajo. Santi, ya para finalizar y de antemano agradecerte tu tiempo y sobre todo tu generosidad por abrirnos este espacio y ese compartir. Quisiera que te despidieras dejando una frase que la hayas hecho tuya, que la lleves contigo siempre. Bueno, una frase que en realidad me gusta mucho y siempre la recurro es de una persona que se llama Enrique Baliño, que en lo cual yo me siento muy identificado, ¿no? Que dice que nosotros enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que somos. Enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que somos. Creo que eso es un resumen de las cuales yo me siento extremadamente identificado y trato de llevar en mi vida diaria. Es compartir lo que uno va generando, es aprender del otro, es la dialéctica entre esas dos cosas, pero fundamentalmente contagiar lo que uno es. Y contagiar lo que uno es la esencia, es la autenticidad, es la energía, es como uno abraza los cambios y las cosas se van sucediendo. Creo que eso es lo que trato de ser como persona, y lo que también resumiría un poco de alguna manera cuál es la visión que tengo de las cosas. Santi, para nosotros ha sido un verdadero placer que te hayas tomado este tiempo con nosotros. Yo creo que esta charla que ha sido muy distendida, por lo menos particularmente a mí me ha fascinado. Yo creo que todo aquel que lo escuche sentirá lo mismo. Y así que nada, muchísimas gracias, compañero, por tu tiempo, y nada, decirte que esta es tu casa.
Rudy y Salva, la verdad que muchísimas gracias para ustedes. Los felicito mucho por tratar de generar estos ámbitos y estos espacios. La verdad que hoy estas herramientas tecnológicas nos permiten un montón de opciones y de posibilidades, también de compartir y escuchar a otros colegas, diferentes visiones, y todas esas son súper válidas porque gracias a eso todos nosotros vamos aprendiendo, así que mis felicitaciones para ustedes, por un lado, y después el agradecimiento de haber pensado en mí para poder ser parte de este espacio. Santi, agradecerte también, porque como dijo Salva, y que hayas compartido este tiempo y en este espacio que, bueno, tratamos de eso, de brindarle o generar un contenido para todos esos profes que están comenzando, sobre todo en Venezuela. Y bueno, nada, un gusto y bueno, será seguro hasta otra oportunidad. Que bueno, que nos puedas ir compartiendo ya un poco de lo que lo que vas viviendo actualmente. Y nada, un gran abrazo y bueno, hasta otra oportunidad. Claro que sí, comparto todo lo que dijeron, así que nada, les mando un gran abrazo y bueno, y agradecerles nuevamente por todo este momento.